Todo gran movimiento comienza con una visión. En Amistad Veracruz creemos que Dios nos llamó a ser más que una iglesia, una familia donde cualquier persona puede encontrar esperanza, propósito y el amor de Jesús. Hemos visto vidas transformadas, familias restauradas y nuevas generaciones acercándose a Dios. Pero creemos que aún hay más por hacer, más personas por alcanzar, más esperanza por compartir, más historias por transformar. Por eso seguimos avanzando con fe, generosidad y amor por nuestra ciudad, porque lo mejor para Amistad Veracruz aún está por venir. Ser un verdadero seguidor de Jesús no se trata simplemente de creer cosas, se trata de hacer cosas. Al final del mensaje más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, de hecho un mensaje que dio muchas veces y que era como su enseñanza central, contó esta parábola que probablemente todos han escuchado. Dijo, el que escucha, la persona que oye las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, en otras palabras, la persona que hace lo que he estado hablando, es como una persona que construye su vida o su casa sobre una roca. Y cada vez más de nosotros estamos entendiendo lo que significa no solo seguir a Jesús con la mente, sino seguirlo con las manos y los pies. Y realmente está haciendo una enorme diferencia. Y ustedes están marcando una diferencia significativa en la comunidad. Ahora, esto es muy emocionante y estoy muy emocionado de ser parte de esta creciente red de cristianos que lo entienden. Y si tú no eres cristiano, lo más probable es que parte de la razón sea que te encontraste con demasiados cristianos que solo creían un montón de cosas, pero no las vivían de verdad. Estamos muy contentos de que te hayas conectado hoy, porque estamos hablando de generosidad y quizás esto sea solamente mi teoría, no lo verifiqué, pero tal vez la declaración más conocida de la antigüedad o de los tiempos antiguos sobre la generosidad, como las declaraciones más antiguas que la gente conoce y te resultan familiares, pero hablando de la generosidad, se encuentra en realidad en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Y aunque mucha gente ha escuchado esta declaración, tú la has escuchado, puede haberle dicho tu abuela quizás, la mayoría de la gente no sabe quién la dijo primero y la mayoría no sabe exactamente a quién están citando. Y cuando escucho a la gente citarla, tengo la impresión de que a veces la gente ni siquiera sabe qué significa realmente porque no sabe quién la dijo y no sabe en el contexto en el que fue pronunciada. Y dado que la mayoría de la gente es así, no quiero que tú seas como la mayoría. Así que voy a darles la cita y luego les voy a decir de dónde vino porque ya la han escuchado antes. Aquí está. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿La han escuchado al menos una vez? Todos la hemos oído de alguna manera. Entonces, ¿saben quién fue el primero que la dijo y saben a qué se refería? Porque aquello a lo que se refería explica lo que quiso decir la persona que la dijo. Ahora, esto es muy importante. La razón por la que es un poco confuso es que Jesús la dijo, pero no la van a encontrar ni en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Jesús la dijo, pero fue el apóstol Pablo el que la documenta en el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran la vida de Jesús y el libro de los Hechos narra la vida de la iglesia después de que Jesús resucitó. Jesús dijo muchas cosas e hizo muchas cosas que no quedaron registradas en los evangelios. De hecho, el apóstol Juan dijo que si escribiéramos todo lo que Jesús dijo e hizo, llenaría todos los libros del mundo. Así que los evangelios en realidad son como un resumen, son como los momentos destacados de lo que Jesús dijo e hizo. Una de las cosas que Jesús dijo y que no quedó registrada en los evangelios es precisamente esta declaración. Ahora, aquí está el contexto. El apóstol Pablo es quien nos la transmite en el libro de Hechos, capítulo 20, y dice así: deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Así que estas palabras salieron de los labios de Jesús, pero fueron registradas por el apóstol Pablo. Ahora déjenme darles el trasfondo porque nos ayuda a entender lo que está pasando. Pablo está en Éfeso, que es parte de Turquía el día de hoy. Está reunido con un grupo de cristianos donde plantó esa iglesia y les dice, miren, me voy a Jerusalén. Y ellos le responden, Pablo, no deberías ir a Jerusalén, no vas a ser bienvenido ahí. Si vas a Jerusalén, te va a ir mal. Y Pablo dice, mira,
ya lo sé, tengo la sensación de que cuando llegue a Jerusalén las cosas no me irán bien. Así que pronuncia este emotivo discurso de despedida a este grupo de cristianos porque saben que nunca más se van a volver a ver. Ahora, Pablo era como su héroe. Su mensaje ha cambiado sus vidas, pero les dice, tengo que ir a Jerusalén. Y dentro del contexto de ese discurso de despedida, hace esta declaración. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y esto es lo importante para todos nosotros, que no es en referencia a un acto específico de dar. En otras palabras, no es que alguien le diera algo y él dijera, ay, gracias, hay más bendición en dar que recibir. No. No se trataba de un acto específico de generosidad. No era un momento de sentirse bien. Y así es como normalmente se interpreta esta declaración, porque se saca de contexto. Ahora, normalmente se entiende como se siente mejor dar que recibir, pero en realidad no estamos seguros de eso. Es que recibir también se siente bastante bien. No sé, depende de qué es lo que estoy recibiendo y de qué es lo que estoy dando, ¿cierto? Pero decidimos o decimos que hay más bendición en dar que en recibir. O quizás un poquito más allá, pensamos, o a veces se interpreta así, es mejor dar que recibir. Pero todo eso pierde el punto que Jesús estaba haciendo y pierde precisamente el punto que el apóstol Pablo estaba señalando cuando citó a Jesús. Ahora, esta declaración no es sobre un momento generoso, no es sobre una campaña de recaudación, aunque definitivamente deberíamos financiar algunas cosas, ¿verdad? Pero no es sobre ese gran cheque que escribieron una vez y que se sintió bien darlo, ¿verdad? No, o sea, yo sé que debemos hacer eso, pero no se trata de eso lo que está diciendo. No es como cuando hacen algo amable por alguien y les dan algo que a lo mejor era tuyo y lo estás donando, o a lo mejor les prestas tu carro, y todas estas cosas definitivamente son cosas que debemos hacer, pero de eso no se trata. Esto, dentro del contexto en que Jesús lo dijo y Pablo lo citó, se refería a un estilo de vida de generosidad, un estilo de vida de dar que Jesús claramente vivió, literalmente dio su vida física. Y el apóstol Pablo, una vez que se convirtió en seguidor de Jesús, literalmente también dio su vida. Dedicó toda su existencia, dejó su carrera para avanzar el evangelio. Así que estos dos hombres que entienden lo que es una vida caracterizada por la generosidad, una vida caracterizada por el dar, y nos dirían a nosotros, como Jesús nos dijo, una vida caracterizada por la generosidad es una vida mejor. En otras palabras, es mejor para ti y es mejor para las personas a tu alrededor. Pablo y Jesús orientaron sus vidas alrededor de dar y realmente consideraban el dar como una forma de vivir. Y la razón por la que sabemos que eso es lo que Jesús quiso decir cuando lo dijo, y de hecho la razón por la que sabemos que también lo fue para Pablo, era el contexto en el que Pablo lo está citando. En este término, el término bendecido, este término que está aquí, que en griego es la palabra makarios, es un término muy común que significa feliz, significa realizado, habla de un estado de ser, no es algo momentáneo que viene y se va. Entonces, esencialmente, lo que Jesús quiso decir cuando lo dijo y lo que el apóstol Pablo había experimentado como seguidor de Jesús es esto: feliz es la persona cuya vida está ordenada alrededor del dar en lugar de recibir. Feliz, más que contento, más pleno. Hasta pueden usar la palabra venturoso, más gratificante es la vida orientada alrededor del dar en lugar de simplemente recibir. Y la forma en que saben que es verdad no es porque yo lo dije, ni porque Jesús lo dijo, ni porque sea la forma en que lo hemos experimentado. La razón por la que sabemos que esto es verdad es esto. ¿Conocen alguna persona generosa que sea infeliz? Piénsalo. ¿Conocen alguna persona infeliz cuando piensan en las personas más felices o cuando piensan en las personas generosas que conocen? Pero algo en la felicidad, la realización, el contentamiento y la generosidad como que van juntos. Hay personas ricas infelices y hay personas no ricas infelices, pero apuesto a que no conocen a ninguna persona generosa infeliz. Y ese era el punto de Jesús. Y esa es la invitación de seguir a Jesús. Y el apóstol Pablo, aunque sufrió tanto dolor y tanta persecución siguiendo a Jesús, al final de estos viajes misioneros en camino a Jerusalén, donde no va a pasar un buen momento, dice esto: les digo, lo he vivido, lo he visto,
hay más dicha, hay más felicidad, hay más contentamiento, hay más realización en ser dador en lugar de simplemente ser receptor. Hoy estamos en la parte 3 de nuestra serie Más amplio y más profundo. Y el subtítulo de toda esta serie de generosidad es Maximizando nuestro impacto local, nacional y globalmente. Ahora, el objetivo de esta serie de mensajes es prepararnos para hacer algo extraordinario porque estamos explorando cómo sería si maximizáramos nuestra generosidad individual y colectivamente. Es decir, yo maximizo mi generosidad, tú maximizas tu generosidad y colectivamente lo hacemos para maximizar nuestro impacto local y globalmente porque tenemos oportunidades increíbles que hemos estado aprovechando para impactar nuestra comunidad, nuestra nación y el mundo. Y la razón por la que deberías involucrarte es que si has formado parte de nuestra iglesia por algún tiempo o tal vez has visto en línea por algún tiempo, sabes que como resultado de los ambientes que hemos hecho, tu vida es mejor. Y la razón por la que digo eso es esta. Tú tienes una historia que puedes contar. Yo tengo cientos de historias que puedo contar. Tú tienes una historia. Podrías contar cómo Dios usó esta iglesia para impactar a uno de tus hijos. Tu esposo se bautizó, tal vez tú te bautizaste o trajiste algún amigo que era anti-iglesia y anti-Jesús y de repente ya es parte de la iglesia. O pasaste por punto de partida, obtuviste respuestas a tus preguntas y no somos una iglesia perfecta, pero tienes una historia y podrías contar cómo este grupo de personas imperfectas con estos ambientes increíbles ha impactado tu vida personalmente. Y la realidad es que durante los últimos 10 años aproximadamente, esas historias y estas situaciones se han multiplicado más allá de los muros de nuestra iglesia, más allá de nuestro estado, incluso te podría decir más allá de nuestra nación, hacia diferentes partes del mundo a través de la red de iglesias irresistibles de la que hablamos la última vez. Tú estás influyendo en personas y esas personas tienen una historia que contar. Así que cientos y quizás miles de adultos y niños son impactados cada semana y tienen una historia que contar gracias a lo que ustedes hacen. Ahora, yo estoy convencido de que ahora es el momento de maximizar nuestra influencia colectiva para impactar a personas fuera de los muros de la iglesia. Pero para hacerlo, tenemos que maximizar nuestra generosidad individualmente. Y la razón por la que les pido que den generosamente, quiero ser claro, no es porque la iglesia necesite tu dinero. Es porque nuestra ciudad necesita tu influencia. Así que vamos a hacerlo. No somos perfectos, pero vamos a hacer todo lo que podamos. Y no me importa pedirles que participen porque expandir el reino de Dios y financiar la expansión del reino de Dios es simplemente otra manera de ver lo que significa seguir a Jesús. Así que estamos comprometidos y sé que muchos de ustedes también lo están. Y será muy emocionante ver lo que sucede. Ahora, en esta serie solamente estamos hablando de intensificar nuestra generosidad personal. Y la semana pasada les di una definición de lo que llamamos generosidad del Nuevo Testamento o generosidad del seguidor de Jesús. Si estuvieron la semana pasada, repasamos todas estas palabras que están aquí y dijimos que la generosidad del Nuevo Testamento es premeditada. Eso significa que tú decides con anticipación, no esperas a que te pidan. Además, es calculada. ¿Sí? Has decidido de antemano qué porcentaje de tus ingresos vas a dedicar a algo fuera de tu vida. Es designada, que significa que has encontrado una organización en la que crees por lo que han hecho por ti o por los problemas que han abordado en el mundo. Y luego, emancipación de activos significa que estás liberando tu dinero. Es como decirle al dinero, adivina qué, tú no me controlas a mí, yo te controlo a ti y voy a emanciparte y voy a liberarte para hacer cosas en mi iglesia y en mi comunidad. Pero avanzando en nuestra serie, premeditada, calculada y designada significa que tienes que tener un plan. Estas cosas requieren un plan. La generosidad espontánea, cuando alguien te pide en la calle o hay una crisis en la familia, esa generosidad es espontánea y no requiere un plan. Y sí, definitivamente debemos hacerlo. Esperar a que te pidan no requiere un plan, pero la generosidad del Nuevo Testamento, es decir, si toman todo lo que Jesús tenía que decir sobre el dinero y lo combinan, la generosidad del Nuevo Testamento sí requiere un plan, porque requiere poner el reino de Dios, el interés de Dios y los planes de Dios primero.
Ahora, si tú no eres un planificador, no tengas miedo. Yo no soy planificador, pero me casé con una planificadora. Así que el paso número 1 es cásate con un planificador. Mira, yo estoy muy agradecido de haberme casado con una planificadora. Incluso si tú no eres planificador, aquí está la razón por la que deberías tener un plan de generosidad. Porque no puedes ser una persona de generosidad al estilo de Jesús o del Nuevo Testamento y no puedes seguir la generosidad de Jesús sin un poco de planificación. Y esto no debería ser intimidante. Si la noción o la idea de un plan de generosidad te parece un poco extraña, pues no debería hacerlo. Y aquí está la razón, porque la realidad es que ya tienes algo así como el esqueleto o el marco del plan. Tienes un plan de gastos y tienes un plan de ahorro. Espero que así sea, que al menos tengas un plan de ahorro, aunque no tengas ese plan, pero sabes que deberías tenerlo. Así que tal vez la aplicación del mensaje de hoy sea: necesitas tener un plan de ahorro. Pero tienes un plan de gastos o de ahorros. Y el asunto es: puede que no te parezca un plan porque no lo has escrito o tal vez no has pensado en tus gastos o en tus ahorros, pero estás gastando y si bien te va, estás ahorrando. En otras palabras, cualquiera que te observara y tuviera una idea de lo que haces con tu dinero diría: bueno, pues ese debe ser su plan. Así es como gasta en general, así es como ahorra o no ahorra. Ese debe ser su plan, porque un plan es realmente como un patrón. Y todos nosotros, hasta cierto punto, de nuevo, si alguno simplemente lo siguiera o si comenzaran a tomar notas sobre sus propios gastos, ahorros y donaciones, reconocerían que hay un patrón. Son muy consistentes. Puede que no sea un patrón del que estén orgullosos o que quieran transmitir a sus hijos, pero hay un patrón y todos tenemos un patrón financiero. Así que si lo piensan en términos de patrón, tienen un plan de donaciones aunque no lo vean. Ya tienen un plan de donaciones porque tienen un patrón de comportamiento y de donaciones. Y quizás este es tu plan. Doy cuando alguien me pide. Soy generoso. Doy cuando puedo pagarlo. A ver cuánto tengo. Déjame ver cómo está mi cuenta. Déjame ver qué tengo. Doy cuando puedo pagarlo y doy cuando tengo ganas de darlo. Como, a ver, creo que esto es una buena causa para donar o no creo que sea una buena causa para donar. Así que en realidad ya tienes un plan de donaciones. Simplemente puede que no sea uno muy bueno. No lo has escrito y puede que no sea un plan de acuerdo al Nuevo Testamento o del seguidor de Jesús. Ahora, el desafío hoy es que si eres cristiano o estás tratando de ser seguidor de Jesús, deberías ajustar ese patrón, deberías ajustar tu plan y entonces podemos añadir a la lista esto. Necesitas tener un plan de gastos, deberías tener un plan de ahorros y un plan de donaciones, ¿verdad? Ya tienes un patrón de gastos, ya tienes un patrón de ahorro y ya tienes un patrón de donaciones. Ahora, este es el plan del mexicano promedio. Primero gasto, segundo ahorro y después doy lo que me sobra. Algunos ya lo tienen incorporado de cierta manera, tienen una hoja de Excel en el trabajo y no es realmente una disciplina, simplemente nunca la ven. Pero bueno, puede que tengan un tipo de diferente de plan de ahorro, ¿verdad? Pero así es más o menos el plan mexicano. Y si es como se ve, gastar es yo primero, ahorrar es yo segundo y dar es los demás al final. Y el problema es que es exactamente lo contrario de la versión de generosidad de Jesús. Ahora escúchenme, no importa cuánto des, si los demás van al final, no importa qué tan espontáneo seas con tu generosidad, no importa qué tan rápido intentes satisfacer una necesidad cuando surge, mientras sea lo último que haces, no has adoptado la versión de Jesús o la generosidad del Nuevo Testamento, porque el problema con la generosidad del Nuevo Testamento no es la cantidad de dinero, es la prioridad de lo que hacemos con nuestro dinero. Y Jesús enseñó esto una y otra vez. Si tú no eres una persona religiosa, si no eres cristiano, mira, lo que voy a decir de aquí en adelante, simplemente tú puedes escoger lo que quieras. Y si sientes que estoy intentando presionarte a hacer algo, déjame decirte esto. No tengo ninguna autoridad sobre ti. No tengo autoridad para decirte lo que debes hacer. No tengo derecho de decirte lo que debes hacer. Pero solamente escucha el resto del mensaje y escoge lo que quieras. Pero yo te sugeriría que si este es tu patrón, incluso si no tienes ningún tipo de convicción religiosa o no eres cristiano o tienes una tradición de fe diferente, esto debería molestarte un poco, pero depende de ti. Pero si tú eres cristiano, si afirmas ser seguidor de Jesús, esto es terrible. No solamente es terrible, es aún peor, porque gastar es mi reino primero.
Ahorrar es mi reino segundo y dar es el reino de Dios al final. Y sabes, eso debería molestarte. ¿Saben qué es? Esto refleja algo que Jesús famosamente nunca dijo y no citó. Porque Jesús nunca dijo, busca primero tu propio reino y dame una oportunidad o limosna cuando te sea conveniente. Cita, me lo inventé. Esto no es algo que Jesús haya dicho. Pero si es tú primero, tú segundo y el reino de Dios al final, esto es lo que hay. Y si estás diciendo que estoy tratando de hacerles sentir culpables, sí, porque son culpables. No estoy tratando de crear una culpa falsa. Si así estás viviendo y afirmas ser cristiano, quizás deberías decir en voz alta, ¿sabes qué? Ya no soy cristiano, me salgo. O sea, porque esto es terrible. Ahora, sé que así es como vive la mayoría de los cristianos o las personas que se dicen cristianas, pero así no viven los seguidores de Jesús y así no dan los seguidores de Jesús, porque los seguidores de Jesús toman en prioridad lo que Jesús dijo, incluyendo nuestra riqueza, incluyendo nuestros ingresos, nuestro dinero, nuestras cuentas, todas estas cosas con las que lidiamos y luchamos. Y sé que algunos de ustedes están luchando con eso desde ahorita. Este enfoque realmente equivale a vivir yo primero y dar los sobrantes. Ahora, eso es lo que es. Y especialmente, si tú no eres una persona religiosa, vamos de nuevo. Si para ti todo lo que hay en la vida es lo que se ve, es lo que hay. Si todo lo que hay en la vida es que cuando uno muere, ese es el final. Simplemente vuelves, no sé, tu energía regresa al universo, te vuelves polvo de estrellas, no sé, y ese es el fin para ti. Si todo lo que hay en la vida es esta vida, entonces, pues vivir así tiene algo de sentido. De hecho, si no hay nada más allá de esta vida, entonces solamente deberías de dar cuando te hace sentir bien. Porque, pues, ¿por qué le darías a alguien que no puede hacer algo por ti a cambio? No tiene ningún sentido si todo lo que hay en esta vida es esta vida, al menos que te haga sentir bien, ¿verdad? Pero de nuevo, entonces se sigue tratando de ti. Das porque te sientes bien, porque diste, y en realidad todo sigue siendo sobre ti. Pero si no hay nada más en esta vida que esta vida, entonces vivir así está bien. ¿Por qué serías generoso con una organización que no va a hacer nada por ti o tu familia? Y hay partes de nuestro mundo hoy donde esta es la suposición. Todo nuestro sentido nacional de generosidad es un resultado, una sombra de nuestra herencia cristiana. Pero si quitas la fe y quitas a Dios, la generosidad no tiene ningún sentido a menos que haya un retorno para ti o al menos que simplemente te guste esa sensación de decir, bueno, es que hice algo bueno por alguien y me siento bien conmigo mismo. Vamos. Qué bien, Roberto, qué bueno eres. Todo regresa a ti. Y está bien si no hay nada más en esta vida, sino simplemente lo que hay. Pero escúchame, si Jesús es quien crees que es, si entraron a esta transmisión y están escuchando y se consideran cristianos, si Jesús es quien crees que es, esto, vivir así, es una locura, es irracional. Debería ser incluso vergonzoso porque al final del día es permitir que tus miedos, tus apetitos, tus sensaciones de ¿qué tal si no puedo tener suficiente? ¿Qué tal si no puedo comprar lo suficiente? Significa que estas cosas son los que mandan sobre nosotros, los que mandan sobre ti. Son tu Señor que te gobierna, el Rey de nuestra vida. Pero si crees en Jesús y que Jesús es quien dice ser, ya tienes alguien que manda en tu vida. Ya tienen un Señor sobre ustedes, ya tienen un Rey resucitado. Además, ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de ahorros, ninguna cantidad de riquezas silenciará completamente el miedo. Mira, hace años Sari y yo cenamos con una pareja muy adinerada. Eran amigos de un pastor y lo acompañaron y vinieron a Veracruz junto con toda su iglesia. Hicieron un evento aquí en Veracruz y nosotros fuimos parte. Y por alguna razón esta pareja nos invitaron a cenar a mi esposa y a mí. Cuando digo adinerada, nada más imagínate. Él fundó y fue dueño de una empresa norteamericana que todos ustedes conocen y que se convirtió en una marca internacional. Eran increíblemente ricos y estaban más o menos en sus 70 y tantos años en ese entonces. Y eso fue hace muchísimos años. Así que Sari y yo estamos cenando y yo estoy solamente tratando de no decir algo tonto. Ya saben, estábamos nerviosos. Ellos eran muy amables, pero nosotros solamente pensábamos, ¿qué estamos haciendo aquí con estas personas? Éramos solamente los 4 en este restaurante que ellos escogieron y en algún momento de la conversación el tema del dinero surgió.
Y ellos comenzaron a hablar de, es que si nunca sabes lo que el futuro depara, y nosotros podíamos ver cierto sentido de miedo, y ellos estaban como, no, es que más vale ahorrar, y se escuchaba miedo de su parte, y ellos decían, debemos tener cuidado y debemos estar prevenidos. Tanto fue la insistencia que cuando terminó la cena, mi esposa y yo nos subimos al carro y nos volteamos a ver y dijimos, ok, si ellos están preocupados, nosotros estamos perdidos. Porque ni siquiera tiene caso preocuparnos porque nunca vamos a tener tanto dinero como ellos tienen. Y si tanta riqueza no apaga el miedo en ellos, entonces para nosotros ya valió. Ahora no me malinterpretes, eran personas muy buenas y eran personas generosas, pero el punto es que no hay ninguna cantidad de dinero que pueda borrar el miedo. Por eso Jesús es tan brillante. Jesús no quería dinero. La única vez que pidió dinero, hizo como un truco con una moneda, sacándola de la boca de un pescado y al final de todos modos devolvió la moneda. Porque no estaba intentando conseguir dinero. La razón por la que Jesús una y otra vez dijo, no teman, aunque quizás haya algo que temer, ese era más o menos su mensaje. Por ejemplo, están en la barca a punto de hundirse y les dice, no teman. Es como que, a ver, espérate, hay algo por qué temer. Y él dice, sí, ya lo sé, pero no deben tener miedo. Jesús, pero es que sí hay algo por lo cual tener miedo. Y él dice, sí, pero no tienen que vivir con el miedo porque su Padre Celestial sabe lo que necesitan. La razón por la que dijo no temas es porque sabía que ninguna cantidad de nada puede calmar tu miedo, excepto tu confianza plena en Dios. Y sabía que nuestras cosas y la adquisición de cosas es el principal competidor por nuestro corazón. Por eso tendremos miedo sin importar cuánto dinero ganemos y ahorremos. Y no hay ninguna cantidad de dinero que nos satisfaga. De hecho, tus apetitos tienen un vocabulario de una sola palabra y esa palabra es más. Y todos lo hemos experimentado, tratándose de las cosas, sin importar qué tan nuevas sean y qué tan geniales sean, unos años después ya las estás cambiando. Sin importar qué tan moderno sea, siempre hay alguien que tiene uno mejor. Los apetitos nunca se satisfacen plena y definitivamente, lo que significa que podemos ser controlados por nuestros apetitos, que terminan controlando nuestros gastos y nuestras deudas. Entonces es como si no nos quedara dinero porque nuestros apetitos nos gobiernan. Pero tú, Salvador, dice, no quiero que seas controlado por algo que nunca podrá satisfacerte completamente. Ahora, lo que voy a decir a continuación, algunos de ustedes me conocen, algunos no, pero si confían en mí por un momento, no estoy tratando de manipularlos. Realmente quiero lo mejor para ustedes. Solamente quiero aclarar esto. Y de hecho lo mencioné la semana pasada, pero quería volver a esto. Fíjate. No puedes ahorrar suficiente dinero para protegerte de cada eventualidad negativa en la vida. No es posible. ¿Sabes por qué? Porque hay algo allá afuera que te pondrá de rodillas. Y la mayoría de nosotros ya somos suficientemente mayores como para haber experimentado esto más de una vez. Hay cosas físicas, hay cosas relacionales que cuando llegan simplemente es, Dios, ayúdame. Ninguna cantidad de dinero puede resolverlo porque no hay cura. Ninguna cantidad de dinero puede resolverlo porque él o ella ya no te hablan. Ninguna cantidad de dinero puede resolverlo porque ya te dijo que se va. Ninguna cantidad de dinero. Todos hemos vivido lo suficiente para enfrentar algo que nos pone de rodillas. Y cuando nos pone de rodillas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rogándole a Dios que intervenga. Y de repente, Dios ya no es el tercer lugar, ¿verdad? En ese momento se convierte en el primer lugar, porque es todo lo que importa, porque en esas circunstancias Dios es nuestra única esperanza. Ahora, aquí está la pregunta. Si eres cristiano, y lo digo también para mí, esta es una tensión constante con la que vivimos. ¿Por qué esperaríamos a ser forzados a ponernos de rodillas? No es que Dios nos esté haciendo algo para llamarnos la atención. La vida simplemente es así. La vida te va a hacer algo, nos va a hacer algo a todos nosotros eventualmente para llamar nuestra atención. Entonces, ¿por qué esperaríamos a que nos forcen? ¿Por qué no empezamos allí? ¿Y por qué no despertar cada mañana y decidir vivir así antes de que algo malo llegue? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre es grande aún antes de que yo salga de la casa. Venga tu reino, hágase tu voluntad, estoy contigo y con tus planes y provee mientras cumplo tus planes y no me dejes caer en tentación mientras cumplo tus planes en el trabajo o en la escuela o en la colonia o en donde vaya. ¿Por qué no vivir simplemente de esa manera?
Y lo que hacemos con nuestro dinero y cómo priorizamos dice más que casi cualquier otra cosa sobre lo que es más importante para nosotros y dónde queda el reino de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que nos llevaría a poner a Dios primero, ¿por qué no simplemente ponerlo ya primero? Pero no como una moneda de cambio o estrategia de regateo, ¿eh? O sea, en otras palabras te estoy diciendo, no se trata de, a ver, si pongo a Dios primero, Dios siempre tiene que responderme. No, así no funciona. De hecho, Jesús nunca prometió eso. ¿Sabes qué prometió Jesús? Prometió que habría problemas. Y dijo que su Padre Celestial estaría contigo en el problema y te va a dar la gracia que necesitas para atravesar el problema. Ahora, esto, poner a Dios primero, no es una moneda de negociación. Es simplemente el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué no hacer lo que Jesús nos instruyó y simplemente por qué no somos sus seguidores? Mira, busquen primeramente el reino de Dios, sus planes primero, todo el tiempo. ¿Cómo se ve? ¿Qué significa? Significa priorizar al Rey y sus planes con nuestra manera de vivir y de dar, con nuestra manera de vivir y nuestra riqueza y nuestras posesiones. Así que esto es lo que quiero que hagan. Y si no lo han hecho ya, pues espero que lo hagan. En lugar de gastar, ahorrar y dar, al final quiero que voltees el guión. Quiero que voltees este guión a vivir para buscar primero su reino y dar, ahorrar y gastar al final. O como normalmente lo decimos aquí, es primero dar, segundo ahorrar y tercero vivir con el resto. Porque comprometerse a dar primero, incluso antes de que lleguen los ingresos, ¿saben qué es? Es priorizar algo más que uno mismo. Es priorizar algo más que yo mismo, alguien más que yo mismo, otras personas más que incluso mi familia. Esa es una manera tangible, medible y visible de expresar mi sumisión al Rey, quien me ha invitado a vivir de esta manera y quien se sometió a sí mismo por mí y por nosotros, no con una donación, sino con su propia vida. Y luego nos dijo, hay más dicha en tener una vida caracterizada por el dar en lugar de recibir. Así que, si nunca han volteado ese guión, quiero lanzar un desafío e incluso si vives fuera de la ciudad, vamos a lanzar un desafío. Incluso si vives fuera de la ciudad y no asistes a nuestra iglesia, sin importar lo que hagas o dónde vivas, quiero retarles con este desafío de 2 meses. Y si no son cristianos, ¿sabes qué? También te comparto el reto. Y nuevamente, no puedo obligarte a hacer nada, pero si lo haces, aprenderás algo sobre ti mismo que podría cambiarte la vida. Entonces, desafío de 2 pasos, 2 meses. Primero, elijan un porcentaje de sus ingresos y donen en la primera semana de recibirlo. Quiero que elijan un porcentaje de sus ingresos por adelantado y decidan de antemano, lo voy a dar. Ahora, si por el calendario de pagos una semana no es suficiente tiempo, no hay problema. Tómate 2 semanas, pero quiero que elijas un porcentaje. Y si no son dadores porcentuales, elijan un porcentaje de sus ingresos ya para dar y denlo dentro de 1 o 2 semanas después de recibirlo. No lo estés calentando. En otras palabras, este es el desafío. Quiero que decidas de antemano. Ni siquiera lo he recibido todavía, pero ya decidí de antemano darlo, al menos el 5%. Aunque deberías de ir al 10%, pero al menos elige un porcentaje. Ahora, por favor, no elijas el 2% porque ni siquiera te vas a dar cuenta, ¿verdad? Elige un porcentaje y quiero que practiques el ser un dador porcentual durante 2 meses y ve el resultado. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es tan importante como el paso número 1. El paso número 2, pongan atención a la tensión interna que crea en ustedes. Si nunca lo han hecho, de hecho, si ni siquiera tienen que esperar a que esto suceda, quiero que prestes atención a la tensión interna que acabo de crear en ti al simplemente sugerirte que hagas esto, porque quizás estás junto a tu esposo y tu esposo te está diciendo, ¿ya ves? O tu esposa ya te está codeando y te está diciendo, ¿ya ves? De hecho, es una buena conversación para el tiempo de la comida o la cena. Platícalo con él o con ella. Quiero que presten atención a esa tensión interna. En otras palabras, ¿qué estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo? ¿De dónde viene esa resistencia? ¿Es miedo? ¿Es ¿y qué pasa con las eventualidades? ¿Es un apetito que tienes?
¿Es simplemente qué hay de mí, de mi familia? ¿O no, es que la iglesia solamente quiere mi dinero? ¿Cuál es esa tensión? ¿Qué está detrás de tu resistencia a decidir de antemano dar un porcentaje de tus ingresos? Y quiero que escuchen esas razones porque para algunos de ustedes no son realmente razones, son excusas. Son muros de papel que los tienen detenidos y encajonados. Y una vez que vean estas excusas por lo que realmente son, literalmente podrán cambiar mucho. Esto los va a liberar para ya no ser poseídos por sus posesiones. Y es lo que podrían describir si son cristianos, que su resistencia a esto prácticamente no tiene nada que ver con el dinero. Puede que tenga todo que ver con lo que Jesús dijo. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y si el dinero los ha dominado, están dominados por el apetito producido por el miedo, la adicción producida por el ¿y si pasa esto? Una dependencia que es totalmente destructiva. Nadie puede servir a dos señores. Van a odiar a uno y van a amar al otro. Estarán dedicados a uno. Por eso Jesús dijo que el principal competidor con Dios por tu corazón durante toda tu vida es la riqueza. A lo largo de toda tu vida, a lo largo simplemente de la experiencia de la humanidad. La pregunta no es qué porcentaje y cuánto. La verdadera pregunta es quién o en quién estoy confiando. Ahora, para cerrar, hagamos lo que el apóstol Pablo le sugirió a sus oyentes. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Recordemos estas palabras que Pablo citó. Quien dio su vida, los planes de Dios, los planes de su rey, a eso le rindió su vida. Hay más bendición en dar que en recibir. Feliz es la persona que organiza su vida alrededor de dar en lugar de recibir. Y abracemos todos una forma de manejar, ver y administrar nuestras finanzas que busque primero a Dios. Si lo hacemos, haremos de nuestra comunidad un mejor lugar y moverá potencialmente la aguja en hacer de la nación un lugar mejor gracias a la estrategia de la que hemos hablado. Tiene el potencial, porque sabes que la generosidad es contagiosa, así que tiene el potencial de hacer del mundo un lugar mucho mejor mientras expandimos el reino de Dios por todas nuestras comunidades, la nación y el mundo. Y si lo logramos colectivamente, lo que podríamos lograr juntos para la gloria de Dios podría ser asombroso y no quiero que nos lo perdamos. Creo que a quien mucho se le da, mucho se le demandará y a nosotros se nos ha dado mucho. Así que también tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer mucho. Y lo retomaremos ahí la próxima semana en la en la parte 4 de nuestra serie más amplio y más profundo, maximizando nuestro impacto local, nacional y globalmente.